Uno de los componentes fundamentales del libro, a mi juicio, tiene relación con la profesión de su autor. De hecho, Enrique había sido hasta hace poco tiempo mi abogado personal en un litigio del que no quiero ahora acordarme. Sin embargo, el Congreso de la República, o más bien la Comisión de Hacienda del Senado, dijeron otra cosa. Uno de los poemas mejor logrados del libro representa el frontis de la tradicional Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde Winter se formó como abogado. De hecho, dice Enrique en las dos partes que forman el texto. La Escuela de Derecho, 5 años y un día, mientras otros bebían el vino de los pechos. Este es un fragmento que no le va a gustar a las compañeras de Enrique Winter, pero que dice: han engordado ya mis compañeras, el traje de 2 piezas no les baila, ni bailan ellas, pese a sus ojeras. Ahora bien, al menos en 5 de los 65 poemas del libro hay referencias directas a trámites judiciales, demandas, audiencias, querellas, juicios y pensiones. De hecho, uno de los rasgos más interesantes y singulares del libro es la aparición de estas experiencias jurídico-sociales en el contexto de la articulación de personajes. Leo un poema del libro, dice: firme aquí, mi firma es redonda y fina. Hace justo un año fui testigo contra mi marido por abusos sexuales de otras. Desde entonces Carabineros ronda por mi casa, pues su hermana juró en cárcel. Él está preso y así esposado viene a la audiencia de divorcio. Los niños querían acompañarme para verlo, porque lo aman tanto como yo. Si me ensucio, ahí no es donde me limpio. Me interesa la limpieza del paño. Me duele ver de pie al gendarme y a espaldas de mi esposo. Ojalá nadie pase por aquí. No quiero rearmar mi vida. Yo me miré al espejo esta mañana y lloré. Vine tarde a la audiencia y quién sabe si se suspendía, como el almuerzo cuando él me negaba. ¿No será posible además que esas voces provengan de las actividades que como abogado le ha correspondido asumir al autor de estos poemas? ¿Cuál es el desafío mayor de un poeta a un joven como Winter, en términos de abordar el espacio creativo desde una perspectiva personal, diferenciada de las modas en uso, y lograr articular una voz propia, que toma de la tradición exitosamente algunos desafíos formales que sin duda potencian su expresión? En Rascacielos hay 12 personajes de diversos estratos sociales que dan vida al libro, y aparecen nombrados 17 lugares de América, desde Houston o Los Ángeles, California, pasando por Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, hasta Santiago, la Plaza O'Higgins de Valparaíso y Yanquihue, por nombrar solo algunos. El libro cuenta con 5 poemas visuales, 3 fotografías y 2 caligramas. Uno de ellos es un poema excepcional que representa la silueta de ese rascacielos y está construido con retazos de todos los poemas del libro, por lo que de alguna manera engloba la totalidad del concepto rascacielos de Winter, la multiplicidad de voces y la articulación de estas voces formando un palincepto social, epocal, que no se limita solamente a la construcción de un buen libro, ni a la explicitación de la cruda realidad latinoamericana o de la vida distendida de las élites, sino que construye con ambos elementos, oficio y realidad, una obra contundente. Antonio Borgia, poeta argentino, nos dice en uno de sus aforismos: las certidumbres solo se alcanzan con los pies. Es decir, la mixtura entre experiencia y fondo teórico solo se va a constituir verdaderamente en el quehacer de un poeta cuando esa mezcla involucre completamente al artista que trata de articular su voz propia y su manera. Y en ese sentido, me parece que Rascacielos de Enrique Winter proyecta la concreción de una obra personal de tremenda significación en la poesía chilena. Yo no vengo a proponer fumigaciones, no lo creo necesario. Me parece mejor tratar de abrir puntos de reflexión sobre las propuestas estéticas de los nuevos y buenos poetas chilenos. Porque eso hay, poetas más o menos coherentes que comienzan a articular proyectos de obra. ¿Quiénes quedarán? Solo el tiempo podrá dar cuenta de aquello. En 1927, el poeta peruano Carlos Oquendo Amat publicó la que fue su única obra, 5 metros de poema. Se trata de un libro acordeón, con páginas desplegables horizontalmente que miden exactamente 4 metros 16 centímetros. Curiosamente, el año anterior había publicado una pequeña composición llamada Nueva Crítica Literaria, donde realizaba una crítica a los poetas de su tiempo. Él mismo se incluye, diciendo respecto de sí: Carlos Oquendo de Amat es un imbécil,
Carlos Oquendo Damar. Curiosamente, ese pequeño trabajo anterior a 5 metros de poemas es publicado en 1926 en la revista Rascacielos de Lima. ¿Qué quiero decir? ¿Que hay una sintonía ambiental entre la obra de Enrique Winter y los 5 metros de poemas de Oquendo Damar? Tal vez. Me parece importante decir que ni los rascacielos son nuevos en nuestros países latinoamericanos, ni que las páginas plegables han sido un hallazgo de Enrique Winter. Lo interesante, sin duda, es entender las razones vitales que llevan a Enrique Winter a adoptar el lenguaje que utiliza en sus textos. Tanto Atar las naves como Rascacielos son libros tremendamente contenidos y en los que la contención de alguna manera articula la forma. En el libro hay un texto en particular que me parece excepcional. Está formado por retazos de todos los poemas del libro, que van apareciendo en el orden en que los poemas están a su vez ordenados en el libro. Y le voy a pedir luego que lo lea, no ahora. Para Pau, la poesía es el lenguaje cargado de sentido. Y la escritura de este libro es una demostración de aquello, por cuanto hay un trabajo formal de alta densidad, pero a la vez una reflexión seria y contundente sobre los alcances del lenguaje, las relaciones humanas y sociales en el espacio latinoamericano y la invitación a entrar también en el tema de la identidad. Cuando uno lanza un cumplido o un piropo, uno asume el riesgo de exagerar y de hacer un cumplido que enfatice en exceso aquello que queríamos resaltar. Muchas veces la razón de esta dialogación entre la palabra y la acción tiene raíces demasiado profundas y no podríamos ahondar sin vergüenza en las razones de aquella desmesura. Es posible también que el cumplido quede corto, es un riesgo. Voy a terminar esta presentación con un cumplido ambicioso y con un par de comparaciones ridículas y excesivas. Sin embargo, este cumplido quiere dar cuenta de un reconocimiento verdadero a Enrique Winter, que lleva ya largo tiempo dando muestras de genuino oficio poético en 2 libros muy interesantes y atractivos, por decirlo menos, y trabajando además como editor de Ediciones del Tiempo, cumpliendo un papel importantísimo que tiene que ver con la proyección de los poetas jóvenes. Winter es un poeta que ha estado apostando por la palabra joven de Chile, por una palabra que sin esa posibilidad seguramente continuaría inédita. Y ese gesto me resulta particularmente encomiable y digno de resaltar. Va entonces el elogio exagerado. Estoy casi arrepentido de decirlo, pero va. En una de las cartas que Octavio Paz dirige a Pedro Ferrer, cartas que están recogidas en el libro que tanto le gusta a Ismael, Memorias y Palabras, Paz, en carta fechada el 18 de abril de 1990, le dice a Guillén Ferrer respecto de Neruda: he releído a Neruda en una antología un poco descosida que hizo Alberti. Volvió a conquistarme. En toda su obra, aún en los momentos más deleznables, hay poemas extraordinarios. Tal vez es el gran poeta de su generación, en América y en España. La voz más amplia, la que viene de más lejos y la que va más allá. La palabra océano le conviene. Obviamente, guardando las proporciones, primero porque Winter no es Neruda, y claramente porque yo tampoco soy Octavio Paz, hago mía las palabras del mexicano. Y te digo, Enrique, de corazón, en toda tu obra, aún en los momentos más deleznables, como sabes, hay poemas extraordinarios. Tal vez eres el gran poeta de tu generación, la voz más amplia, la que viene de más lejos y la que va más allá. La palabra océano te conviene. Pero para no finalizar en la desmesura y en el exceso, agrego otro aforismo de Antonio Porte, que dice: si no levantas los ojos, creerás que eres el punto más alto. Gracias.